Hola, qué rico estar acá, a sentar. Primero, feliz de estar acá en Telemedellín Academy y especialmente tener este público de estudiantes de Bogotá, de Medellín, con un interés común. Y hoy les voy a hablar de una cosa que todos ustedes como mínimo tienen que tener súper en la cabeza y es un superpoder. Y es el superpoder del aprendizaje. Si están sentados aquí es porque creen en el poder de la educación. Pero yo voy a empezar por contarles algo y es que tal vez lo más relevante no es en sí mismo la educación. La educación es como decir una tecnología que ha avanzado a través de los tiempos para ayudarnos a desarrollar nuestro potencial. Pero ¿cuál es el verdadero quid del asunto, el verdadero poder? Es eso que nosotros llamamos aprender. Cuando a ustedes les preguntan, y seguramente se van a ver hoy o en el futuro, o cuando tuvieron que elegir qué iban a estudiar, uno siempre está detrás de la pregunta de ¿cuál es tu superpoder? A mí me lo han preguntado múltiples veces y me lo seguirán preguntando. Claudia, ¿cuál es tu superpoder? Y podemos decir un montón. Uno puede decir, ve, soy súper creativa, o soy muy buena comunicadora, o soy una comercial brutal, tengo la capacidad de calmar a la gente. Pero hay un superpoder que a veces se nos olvida y que todos y cada uno de nosotros tenemos, y es el de aprender. Resulta que los humanos tenemos una posibilidad diferentísima al resto de los animales, que es la del aprendizaje. Porque a diferencia de un animal, el perro, un gato, quienes domesticamos, a quienes nos gusta tener mascota, los perros se entrenan, aprenden, son capaces de aprender en una perspectiva que nosotros hoy conocemos y es repetir un procedimiento o entrenarse para hacer una acción. Pero resulta que el aprendizaje humano tiene una característica distinta y es que el aprendizaje humano pasa por una capacidad fundamental que es nuestra posibilidad de lenguaje. Nosotros somos capaces de aprender y de crear a través del aprendizaje. En el lugar en el que vivo yo, en el que trabajo yo, que es la Universidad de AFIT, usamos 3 palabras permanentemente: inspira, crea y transforma. Y siempre decimos, inspira porque detrás del aprendizaje siempre tiene que haber un corazón que palpite, que uno diga, fui capaz de tocarle el alma a alguien, el corazón, o cuando ustedes aprenden en qué piensan, uy, a mí eso me inspiró, eso me movió. Pero eso no es suficiente. El verdadero aprendizaje está cuando eso que me inspiró y me movió fue capaz de permitirme que creara algo. Crear conocimiento, crear una acción, crear una experiencia, construir algo. Pero eso tampoco es suficiente. Hay un tercer momento y es cuando esa creación transforma una realidad. Tiene un propósito y una posibilidad de cambio y de transformación. Entonces, la primera cosa que quiero que se queden en esta pequeña conversación es el aprendizaje como un superpoder humano, uno que tenemos todos y cada uno de nosotros y que nos permite, a través de esa inspiración, esa creación y esa transformación, materializar cosas. Aprender siempre tiene un sentido máximo y es que podamos materializar cosas, transformar el mundo en el que estamos. Pero entonces voy a seguir con una segunda pregunta. Si ese superpoder es el de aprender, ¿qué habilita que yo sea un bueno o mal aprendiz? No es que yo no aprendo mucho, yo soy lento para aprender, a mí eso no se me da tan fácil. Entonces, preguntémonos qué habilita que yo sea un buen aprendiz. Porque hoy en día, todos los días, cada vez que voy a una conferencia, la primera pregunta es, rectora, ¿qué va a pasar con la educación del futuro? ¿Cuáles van a ser los trabajos del futuro? Y probablemente la respuesta mía siempre es, no lo sabemos, nosotros no sabemos en gran medida cuáles van a ser los trabajos del futuro. Lo que sí sabemos es que vamos a necesitar una cantidad de aprendices que sean capaces de transformar lo que aprendieron hoy en las necesidades del futuro. Entonces es una capacidad que tenemos que desarrollar y tenemos que volvernos expertos, porque aunque es una capacidad humana, eso no quiere decir que no la tengamos que entrenar, porque como todas las capacidades, si yo no las entreno, las voy perdiendo. Entonces, a pesar de que el aprendizaje es algo connatural a nuestra condición humana, es súper fácil que si yo no la entreno, la vaya perdiendo. Entonces me voy volviendo un poquito más lento para hacer nuevas cosas, para capturar. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que yo tengo de ser un aprendiz serial? Es decir, estar siempre aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Hay 4 habilitadores. Les voy a dar 4 claves. No son las únicas, pero van a ser 4 cosas que les pueden servir bastante. La primera se llama asombro. No hay posibilidad de aprender si el asombro se apaga.
El asombro es una cualidad muy compleja de cultivar. Y ahora les voy a decir por qué. Porque el asombro es además la que me permite activar la curiosidad. No hay curiosidad sin asombro. ¿Y ese asombro qué es? Como decir, wow, ¡ah! Ve, yo eso no lo sabía. Hoy aprendí una cosa nueva. Pasé por una vía y vi algo que no había visto. Se me ocurre una nueva idea. El asombro es ese chispazo, esa posibilidad de tener una chispa que me diga, aquí hay. Entonces ese es un primer habilitador. Un segundo habilitador, las emociones. A nosotros nos han educado pensando en controla las emociones, maneja tus emociones, no sientas rabia, no sientas miedo. No, resulta que el aprendizaje necesita de las emociones. Uno necesita un buen miedo para aprender. Uno necesita un miedo que es capaz de ver. Yo a los estudiantes cuando llegan a primer semestre suelo decirles, imagínense que yo tuviera una bola de cristal. Y hoy, el primer día de clase, les voy a decir lo que les va a pasar exactamente todos y cada uno de los días de sus próximos 4 años y medio. ¿Les gustaría? Pues yo no creo, la mayoría dice no, pues. Pero eso les evitaría un montón de miedos, porque ustedes ya sabrían si va a ganar o va a perder la materia, si le va a tener éxito o no, si va a conseguir novio o novia durante sus estudios. O sea, usted podría saber un montón de cosas. ¿Le quitaría el miedo? Sí, pero también le quitaría la posibilidad de inventarse cosas, de crear cosas. O sea, nadie, ninguno de nosotros vive con la seguridad de lo que va a pasar. Sin embargo, vivimos peleando con sentir miedo por el futuro. No, pongámonos en paz, rico sentir miedo. La rabia también es una emoción que sirve, da valentía. Cuando a uno le molesta que no logra sacar una cosa bien, eso lo impulsa. Entonces, segundo capítulo, si el asombro es potentísimo, abracemos las emociones, ellas son muy útiles, todas. La tristeza, una buena canción, una buena composición, por ejemplo, para nuestros estudiantes de música. Los momentos de nostalgia y de tristeza son un gran material para hacer canciones. ¿Qué mejor que una tusa para hacer una canción? Pregúntenle a Shakira. O sea, uno realmente es capaz de facturar a punta de una tristeza bien administrada. Entonces, las emociones, súper claves. No hay aprendizaje sin emoción. Es imposible que alguien me diga, no, yo soy un súper aprendiz y soy súper frío, las emociones no me tocan. No, uno necesita ese impulso. Un tercer habilitador del aprendizaje. Entonces, vamos en asombro, vamos en emociones y hay una tercera que se llama la imaginación. Resulta que hay una facultad mental, así la llamaba Kant, que es la imaginación. Es una facultad mental que tiene una característica muy potente. Nosotros los seres humanos somos históricos, por naturaleza somos una narración. Si yo les pregunto a ustedes quiénes son, o a mí me preguntan, Claudia, ¿quién eres tú? Yo empiezo a contarles mi historia. Ah, no, yo soy Claudia Restrepo, mis papás son, yo tengo tantos años, estudio, trabajo, vivo en tal parte. ¿Qué les estoy contando? Mi historia. ¿Qué soy? Pues yo soy mucho más que eso, pero suelo contar historias. Somos contadores de historias. Los contadores de historia tenemos dos particularidades. Nos encanta el pasado, porque es la memoria. Entonces yo cuento todo lo que he sido, lo que me ha pasado, mi vida. Les cuento mi historia, mi atrás. Pero somos soñadores, somos futuristas. También contamos nuestros sueños. Yo cuando me gradúe quiero. Yo cuando termine tal, me gustaría. Yo quisiera casarme con, o yo quisiera hacer esto. O sea, siempre estamos en esos dos tiempos, como el pasado, la memoria y el futuro. El estadio del futuro se domina mucho por una facultad súper poderosa que es la facultad de imaginar. ¿Qué nos permite pensar en el futuro? La imaginación. Todo el tiempo nosotros estamos imaginándonos posibilidades, estamos imaginándonos qué va a pasar en 5 minutos, en 10 minutos. Es más, la tecnología, la técnica, la ciencia existe porque hay imaginación, porque la imaginación le ha permitido al ser humano pensar en mundos que nunca había pensado o que tuviera posibilidad. Entonces la imaginación es una facultad que permite aprender porque es la que te dispara a mundos desconocidos. Difícilmente un buen aprendiz carece de imaginación. Entonces a mí me dicen, ¿por qué es tan importante leer? Y yo, pues leer, porque es que necesitamos activar la imaginación. La imaginación se activa en las artes, en la literatura. Necesitamos mantenernos en estado imaginativo, siempre pensando y soñando posibilidades y mundos. Entonces vamos en 3. Asombro, emociones, imaginación. Y hay una cuarta que es muy poderosa, que es abrazar el error.
no hay aprendiz que no sepa equivocarse. Si a la primera pérdida nos tumbó algo, entonces no, es que yo no soy bueno para bailar, no, pero pues si volví a intentar, no es que no sé, ya te limitaste la posibilidad de aprender. El error siempre es una posibilidad. Las universidades amamos la palabra excelencia, nos encanta y cultivamos la excelencia, pero la excelencia no es no equivocarse. La excelencia es mejorar constantemente, inclusive a partir del error. Yo suelo decirle a mis estudiantes que casi siempre pierden el primer o examen o trabajo, es natural. Les digo, no se preocupen por la nota del primer parcial o el primer trabajo. Es más, me comprometo a que les pongo en todas las entregas la nota de la última entrega. Porque a mí lo que me interesa es no lo que pasó en la primera entrega, sino lo que pasó en la última entrega, que es la que me está diciendo que la segunda fue mejor que la primera y la tercera fue superior a la segunda, porque es lo que yo estoy entendiendo que aprendimos. Pero si en la primera entrega desde el principio está, no, yo no me equivoqué, no, yo no puedo, no, pero es que profe, vea así, póngame esto, pero no, esta discusión lo que hace es disminuir la posibilidad de crecimiento. En cambio, si en la primera somos capaces de decir, me equivoqué aquí, esto lo hice mal, tal, aprendo el error, construyo una mejora, aprendo y vuelvo a hacer. Si esos 4 elementos, asombro, emoción, imaginación y error, somos capaces de cultivarlos permanentemente, empezamos a nosotros a desarrollar ese superpoder que se llama aprender, que en últimas es el único superpoder básico que nos va a poner por encima de la inteligencia artificial. Porque ¿qué es lo que ocurre? La inteligencia aprende muy rápido, la inteligencia artificial es rapidísima porque aprende en constancia, pero la inteligencia artesanal, como la llamo yo, la de todos y cada uno de nosotros, tiene una posibilidad inmensa y es la de la creación, la de hacer la buena pregunta, la de pensarse alrededor de un punto concreto, de poderle preguntar adecuadamente a la inteligencia. Entonces, recordemos esos 4 habilitadores. Entonces, les cuento una historia, y es que hace unas semanas estaba yo en Ongoing, el Centro de Emprendimiento de Impacto de la universidad, con varios emprendedores, unos ya que la han sacado del estadio, unos en formación. Y una de las preguntas que me decían era, bueno, pero ¿cómo hacemos para que esos habilitadores funcionen? Suena muy interesante, pero ¿cómo hacer, por ejemplo, para que el asombro llegue como a uno? ¿Cómo hago para cultivar que a mí no se me olvide asombrarme? Les decía, bueno, esa pregunta es muy difícil, pero les voy a proponer una hipótesis. Y la hipótesis es la importancia del vacío. ¿Qué ocurre? Hoy no tenemos espacio para aburrirnos. Nos mantenemos pegados de los celulares o nos mantenemos siempre ocupados o viendo una serie. Nunca tenemos como... Cuando yo era niña no había celulares, entonces cuando uno salía con los papás, pues los papás no tenían nada más que hacer con uno sino sentarlo al lado mientras ellos estaban enrumbados con los amigos. Y uno era como un hongo sentado en una sillita. Entonces uno, ¿qué más hacía? No me podían pasar el iPad porque no había, no me podían pasar el celular, no podía hacer nada. ¿Qué hacía? Me aburría. ¿Y qué hacía mientras me aburría? Me inventaba novios, me inventaba amigos, me inventaba casas, me inventaba profesiones, me inventaba historias. Activaba mi capacidad de imaginar. Me asombraba con una florecita, me tocaba jugar con cucarrón que apareciera, si era muy de buena, aparecía un cucarrón en el sitio y me ponía a jugar con el cucarrón. Es decir, el vacío enriquece y hace fértil la posibilidad del asombro y la imaginación. Dense la oportunidad de aburrirse. A veces uno necesita estar en el ocio. Es más, la palabra escuela viene de una palabra griega que es escole. La palabra escole para los griegos, que fue la que dio origen a la palabra escuela, tenía un significado muy bonito que era el lugar del ocio. Porque para los griegos el lugar del ocio era donde se estudiaba. O sea, si yo tenía tiempo para estudiar, era porque, pues imagínense a todos estos filósofos más o menos, se sentaban a conversar, a filosofar sobre la vida, el amor, los diálogos de Platón en mitad de la nada. Todos hoy muchos dirían como que esta manada de vagos aquí hablando, pero el ocio es el que permite activar. Entonces, dense el espacio al vacío. Cuando ustedes tengan vacío en la vida, hay una cosa muy bella que dice Lao Tse y es que uno no puede llenar una taza que está llena, tiene que estar vacía. A veces nosotros estamos tan llenos de lo que sabemos que cuando queremos de alguna manera
como aprender algo no nos cabe. Ustedes no se han visto a veces con amigos, compañeros, o inclusive con un profesor o con una profesora con quien ustedes están interactuando que sabe tanto que no hay posibilidad de discutir con esa persona, que es como que ya está todo dicho, ya no hay nada que aprender, no hay nada que decir. Cuando yo ya digo soy un experto en algo, yo le tengo pánico que me digan que soy experta en algo, que el día que uno es experto en algo, deja de estar siempre en la pregunta. Yo siempre digo, no, yo experta poco, soy una gran aprendiz y me gusta aprender mucho y tengo unos temas sobre los cuales me gusta aprender más que de otros. Entonces, permítanse el vacío. En el vacío, ustedes van a ser capaces de, digamos, de gestionar directamente o permanentemente la llegada y la pregunta. Yo tengo dos profesiones que quiero mucho. Una es, soy administradora de negocios y otra es que soy filósofa. Y muchas veces me preguntan qué tiene que ver una administradora de negocios con una filósofa. O sea, son dos como profesiones raras. El administrador de negocios somos de inteligencias prácticas y nos gusta resolver problemas ya y los resultados ya. Yo suelo decir que es tal vez la carrera más fácil de estudiar, pero es muy difícil de aplicar, porque en últimas uno tiene que buscar y encontrar resultados. Y la filosofía se pregunta por los problemas existenciales, las tesis que hay, las preguntas. Yo he encontrado algo muy bonito en ambas, que es lo que me las permite juntar. Y es que a ambas les gusta preguntar. Yo siempre digo, un buen administrador es un buen preguntón. Aquí tengo estudiantes de mercadeo, tengo estudiantes de administración y creo que en últimas lo que ocurre en estas áreas que tienen que ver con el mundo de las organizaciones es que si no tenemos una pregunta bien diseñada, vamos a resolver el problema que no es. Si voy a hacer un producto y no tengo claro el producto o qué es el problema que tengo que resolver, pues el producto no me va a quedar bien listo. O sea, hay que saber preguntar. Igual pasa con la filosofía. La filosofía es un arte de preguntar. ¿Quién soy? ¿Para qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque en últimas, esta capacidad de preguntar es la que hay detrás siempre del superpoder del aprendiz. El aprendiz siempre es un preguntón por naturaleza. Siempre. ¿Recuerdan cuando estábamos niños y todavía se ven a sus hermanitos, primos, sobrinos, a quienes sean, que todos es ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y esto cómo funciona? ¿Y por qué me estás diciendo eso? ¿Y qué es esto? Cuando vamos creciendo, parte de los defectos de la educación es que vamos tratando de creer que tenemos las respuestas. Y lo importante aquí no es la respuesta, lo importante aquí es la pregunta. Cuando tú haces buenas preguntas, eres capaz de que el asombro aparezca, de que definitivamente el vacío permita que se construya dentro de esa pregunta y obviamente que uno pueda imaginarse nuevas cosas. Entonces con esto lo que quiero es cerrar si quieren, como la única recomendación que yo siempre le hago a los estudiantes cuando llegan a EAFIT. Yo amo los primíparos, me fascina. Es más, hay gente que dice, odio que me digan primípara y me aterra la palabra primíparo. Yo digo, no hay nada más hermoso que ser un primíparo. O sea, uno siempre debe tener actitud de primíparo. Uno siempre, digamos, ubicarse en el terreno del aprendizaje desde los ojos del asombro permanentemente. Yo dicto clases desde que tengo 21 años, hoy tengo 50. O sea, llevo 30 años dictando clases y todavía me siento acá con ustedes y me pongo nerviosa y me asusto y me genera ansiedad y me genera asombro y me genera miedo y me genera emociones. Y digo, el día que se me quite ese revolcón de emociones, ese día voy a tener que ir para la casa porque ya no voy a poder ser profesora ni voy a poder dedicarme a lo que me dedico. Porque dedicarme a esto es emocionarme, asustarme, alegrarme cuando los veo, cuando siento que alguno se confirma o cuando tengo un estudiante que me confronta o cuando alguien me dice eso no es. Eso me genera posibilidad de crecimiento. Me quiero sentir una primípara. Todavía me acuerdo el primer día que di mi primera clase de 21 años, además tratando de ser la más mala clase que podía, porque pues uno a los 21 años con estudiantes de 17, pues 18 a veces tenía estudiantes mayores que yo, entonces yo llevaba como una señora muy seria, le cerraba la puerta a las 6 de la mañana, o sea, era un fastidio, mientras aprendí a cómo se hacía eso y hacerlo con todo el amor. Pero me sentía primípara y eso me permitió aprender
hoy, 30 años después, me sigo sintiendo primípara. Entonces les voy a dar las 4 claves que les dije a mis primíparos de este semestre, dándoles la bienvenida a la llegada a la universidad. Les dije, vea, primero, siéntanse felices. Yo sé que es horrible que le digan a uno primíparo. O sea, eso uno lo único que quiere es esperar que sea el segundo semestre para que haya otro que sea más primíparo que uno. Pero yo les decía, hagan el siguiente ejercicio. Y con esto quiero como cerrar. Y es, lo primero, sean un lienzo en blanco. Vengan, o sea, usted no sabe dónde va a aprender, en la cafetería, los mejores amigos, lo primero que le va a pasar, o sea, aquí va a tener todas sus primeras cosas y va a disfrutársela, sea un lienzo en blanco. Segundo, active el aprendizaje, sea un aprendiz serial, todos los semestres haga algo distinto, aprenda una cosa distinta, mézclese. Lo que les decía, permitan al asombro, la imaginación, hagan todo algo distinto. Yo pues este año, por ejemplo, me hice un curso de joyería, miren esta belleza de anillo que me hice, que no sé de joyería, pero dije, qué rico, no voy a aprender a hacer joyas, me gustan las joyas, voy a aprender a hacer joyas. Aprendan algo, un oficio, manualidad, algo siempre. La tercera es, por favor, júntense con las personas distintas a ustedes. Hombre, si estás estudiando administración, hace amigos en derecho, hace amigas en ingeniería, conversar con los de psicología, la diversidad, la posibilidad de conocer voces distintas. Nosotros estamos hoy inmersos en el algoritmo y nuestro algoritmo se alimenta con lo que nos gusta. Eso es una belleza, eso es una de las cosas más mágicas que tiene el pensamiento actual y es que es algorítmico. Y algorítmico significa que yo soy capaz de ver las cosas personalizadas, diseñadas para mí. Pero eso tiene un riesgo inmenso. ¿Y cuál es el riesgo? Que yo solo veo lo que a mí me gusta. El algoritmo solo me muestra lo que a mí me gusta. Y yo no sé si me va a gustar otra cosa porque como ni me lo muestra. Entonces, en la medida en que cada vez nosotros tengamos cosas más diversas, más imposibles, es más, entre más difícil les parezca, mejor. Lo que es difícil tiene más que decirnos que lo que nos es fácil. O sea, me gusta lo que es fácil para mí, es rico hacerlo, pero qué bueno afrontar lo difícil. Entonces, traten de conocer gente distinta. Y finalmente, todo esto, ¿para qué? Nosotros podemos elegir que el aprendizaje es para nuestro propio desarrollo, lo cual es maravilloso, para uno ser más abierto, más audaz, más conectado, resolver problemas. Pero tal vez lo que les quiero dejar sobre la mesa es qué tal si esa capacidad de aprendizaje tiene una causa superior. ¿Qué tal si yo lo que tengo siempre en mi vida es un propósito, algo que perseguir? Ustedes próximamente van a estar buscando sus prácticas, o sea, van a estar graduando y van a estar buscando empleo. Y uno siempre dice, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? Y yo siempre suelo decir, déjele que el universo tiene más imaginación que usted y le van a aparecer cosas. Yo jamás me imaginé que iba a ser rectora de AFIT, como no me imaginé que iba a ser gerente del metro, como nunca pensé trabajar en lo público. O sea, la mitad de las cosas que he hecho en mi vida nunca se me pasaron por la cabeza. Pero siempre perseguí un propósito, siempre perseguí un sueño. Y mi propósito era estar en un lugar desde el que yo pudiera servir y transformar la vida de personas. Y a veces lo hice en el metro de Medellín, otras veces lo hice trabajando como vicealcaldesa de educación, otras veces lo hice en Confama, hoy lo hago desde AFIT. La magia del aprendiz es abrirse al mundo de las posibilidades, pero ese aprendizaje es mucho más potente si somos capaces de ponerle una causa. Entonces, el mensaje que quiero dejarles es cultiven esa capacidad súper poderosa del aprendizaje, no la den por obvia, hoy menos que nunca. La inteligencia artificial hoy tiene unas capacidades y unas velocidades que son súper útiles para nosotros, que son, es más, nos van a ahorrar un tiempo. Ahora que les decía del vacío, la inteligencia artificial es un superpoder para uno poder tener vacío, porque me hace las cosas más rápidas, un montón de cosas más rápidas. Pero ¿para qué el vacío? El vacío para poder crear cosas nuevas, para inventarme lo que no está, para soñar un mundo distinto y sobre todo con un propósito superior. Cuando esa capacidad de aprendizaje ustedes la conviertan como en su gran superpoder, van a darse cuenta que el asombro, la emoción, la imaginación y el error son 4 super mega llaves que van a habilitar que ustedes de aquí en adelante, cada vez que estén pensando cómo abordo una materia, cómo abordo un nuevo punto, dice, bueno,
Recuerden, yo tengo ese superpoder, lo que pasa es que necesito activar esas 4 cosas. Entonces, esta es la invitación que les quiero dejar. Activen ese, no den por obvio lo que es obvio. Nunca se olviden del poder del aprendizaje y conviértanlo en la principal herramienta de posibilidad de futuro. Así que muchísimas gracias y espero que se disfruten el superpoder de aprendizaje que hay en cada uno de ustedes. Bueno, es muy importante eso del aprender, ¿cierto? Pero digamos que todo aprendiz tiene un maestro. Yo quisiera saber cómo desde EAFIT e incluso tú como rectora estás inculcando esa pasión, como ese poder transformador para que ellos lo transmitan a sus estudiantes, porque al fin y al cabo nosotros somos el reflejo de lo que aprendemos de nuestros maestros. Wow, pues a ver, esa es una extraordinaria pregunta. Por varias razones, primero porque es difícil. Lo primero es, lo más importante tal vez en un buen profesor y un buen maestro es ser un buen aprendiz. Yo no conozco un buen maestro que no sea un aprendedor serial, o sea, que no esté permanentemente en aprendizaje. Sin embargo, nosotros tenemos un problema y es que normalmente uno termina transmitiendo el conocimiento como uno aprendió. Y nosotros claramente, los profesores que ustedes tienen hoy, en su mayoría, hemos aprendido distinto. O sea, aprendimos en un modelo educativo sustancialmente distinto, basado en otras cosas. Entonces hoy a nosotros nos toca un gran cambio casi que de reentrenamiento de los profesores, y hablo de mí misma, o sea, de todos los que estamos tratando de entender cómo aprenden hoy ustedes, porque es distinto. A uno naturalmente le sale. Nosotros somos de un modelo que era más, el profesor era el centro, no el estudiante era el centro. Hoy la pregunta está más en el estudiante, nos toca aprender dinámicas, visualizar. Te voy a poner un ejemplo, la inteligencia artificial de la que hablaba ahorita tanto. Hoy hay un gran asunto de, entonces si ustedes copian los trabajos con inteligencia artificial, si hay que hacer ensayos, entonces ustedes ya no los hacen, ¿cómo hacemos para que aprendan a escribir? Eso nos toca a nosotros empezar a darle la vuelta para poder decir cómo hacemos, cómo nos entrenamos, cómo aprendemos, empezar a usar la misma inteligencia artificial nosotros para poder saber qué sí, qué no, cómo sí, cómo no. Entonces, hoy la mayoría de los procesos de formación de los maestros pasan por un reentrenamiento. Primero, casi que ¿se acuerdan lo que les decía de la taza vacía? Con los profesores pasa mucho eso. Nos toca que nos vacíen la taza, que nos saquen todo lo que hemos aprendido para poder que estemos dispuestos a aprender cosas nuevas. Y yo creo que el verdadero profesor, el maestro de corazón, el que verdaderamente tiene eso, es capaz de hacer eso. O sea, uno tiene que ser como con la humildad completa, decir, mire, como he enseñado hasta hoy, tal vez no, me toca aprender una cosa distinta. Entonces te vas a dar cuenta que el verdadero motor, el inspirador, yo siempre digo, el profesor es como un seductor. Uno lo que hace es como un acto de seducción, uno trata como de conquistar corazones, como de conquistar el alma de alguien, inspirar a alguien. A veces lo logra, no siempre lo logra. Pero en ese escenario, para uno poder tener eso, necesita mucha humildad, porque el aprendiz tiene que ser sobre todo humilde. Entonces el mayor reto para uno como profesor es eso, sentirse humilde frente al conocimiento. Cuando ustedes se vayan a graduar, hay una cosa muy bonita, es cuando reciben los grados, uno se inclina y le cambian de lado la borla del birrete. Ese gesto no es para que le muevan bien la borla, no, es un gesto de humildad ante el conocimiento. O sea, uno se inclina ante la grandeza del conocimiento y la pequeñez del que soy yo, a pesar de que me esté graduando de eso. A los profesores lo que más nos toca trabajar es eso. Cuando somos capaces de ser humildes y somos capaces de tener vacío, logramos como sentarnos, como aprender con el otro. Y somos capaces de decirte, sabes que esa pregunta no te la sé contestar, o vení, consultémoslo juntos. Y ahí nos toca hacer un montón de trabajo, pero yo creo que ese es el corazón esencial. Un aprendiz aprende de otro aprendiz, no es distinto. Y gracias por esa pregunta tan bonita. Nos hablas de tu proceso como docente, pero a mí también me gustaría preguntarte, en este proceso como rectora de la Universidad de AFIT, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje? Bueno, primero yo creo que yo todos los días aprendo una cosa distinta. Yo creo que una de las cosas más relevantes para mí de aprender es que una universidad no es una universidad, sino muchas universidades.
O sea, es muy difícil pensar en que es como compacta. No, tú vas a la escuela de Derecho y tiene unas dinámicas, unas lógicas. Vas a la escuela de Artes y Humanidades, o vas a la escuela de Negocios, o vas a la de Ciencias Aplicadas e Ingeniería. Entonces, una de las cosas que más me ha gustado de aprender ha sido entender cómo habitan multiplicidad de mundos en una misma universidad. Y por eso les decía esa importancia del primíparo de júntese con otros, que es como si vos cambiaras de lenguaje. Yo me siento con los profesores de una escuela y hablan un lenguaje, y me siento con los otros y hablan otro. Y otra cosa que me ha parecido muy lindo es que cuando tú estudias en la filosofía el desarrollo de la filosofía de la educación y piensas en la educación, sobre todo superior, siempre te hablan de la idea de como que la educación va detrás de la verdad. Pero cuando estás inmerso en el mundo de la educación, de la universidad, te das cuenta que lo único que hacemos es buscarla, pero no hay una verdad. Es como un horizonte. La universidad siempre te regala la noción del horizonte, como que nunca se termina. Entonces yo creo que como rectora, para mí ha sido como el regalo inmenso de poder sumar la filosofía y la administración, porque igual me toca gerenciar una organización, y una universidad es una organización como cualquier otra, tiene personas, tiene retos, tiene, digamos, cosas que resolver, pero creo que el gran regalo es entender la belleza de una organización tan compleja, tan humana, con tanta libertad, porque la belleza de una universidad es la libertad. O sea, los profesores tienen libertad de cátedra, y yo tengo profesores que piensan en polos opuestos. Ustedes han tenido profesores y deben tener profesores que usted dice, pero si este profesor me dijo y esta profesora me dice lo otro, pues es la belleza. Nosotros a veces pretendemos como la unificación de las cosas. Entonces, si eligiera una cosa, creo que el mayor regalo que me ha dado EAFID, la Universidad en Aprendizaje, ha sido la diversidad y la pluralidad. O sea, me ha hecho una persona con visión más amplia, porque en una universidad habitan miles y millones de mundos. O sea, cada persona es como un mundo. Y la gestión de pensar eso, para mí es un regalo de aprendizaje inmenso, porque además yo vengo de una generación y de una educación mucho más centrada en como que todos éramos parecidos. Todos teníamos como un patrón de comportamiento muy común, muy parecido. Hoy la riqueza, además de los jóvenes, es inmensa. La juventud, yo soy una enamorada de los jóvenes de hoy. A mí todo el mundo me dice, los jóvenes de hoy eran mejor. Siempre, pues cada época siempre va a decir que los jóvenes de antes eran mejor que los de hoy. Yo soy una fanática de los jóvenes. A mí me gusta cómo piensan, me gusta cómo sienten, me gusta su empatía, me gusta la diversidad con la que miran el mundo. Entonces yo creo que he aprendido mucho de ellos, de los profesores y del mundo universitario, sobre el poder de la diversidad y de la mirada múltiple. Y creo que eso me ha generado como más creatividad. Yo me siento una persona más creativa hoy que cuando empecé a trabajar en EAFIT, porque creo que el entorno en el que estoy me habilita con la riqueza de mundos y me hace como más imaginativa. Yo yo me encuentro gente que me habla de cosas que a mí ni siquiera me habría pasado por la cabeza, y eso es como un chispazo, es como un lugar lleno de chispazos. Me ha devuelto la capacidad de asombrarme por todo, como que cada cosa que veo es como, ay, wow, me la paso como un wow. Bueno, unas veces wow contenta y otras wow como no, pues a ver, porque tiene imaginación para todo, para lo bueno y para lo malo. Pero sí, creo que diversidad, pluralismo y asombro son como regalos que me ha dado la universidad. Mi pregunta es, ¿cómo crees que podríamos transformar el mundo en el sentido de que nosotros hablamos de el poder del aprendizaje, pero estamos siendo enseñados o tenemos como maestros a personas que no se han podido adaptar a la actualidad, ¿sí? ¿En qué sentido? En que probablemente nosotros como jóvenes y teniendo una vida mucho más como hacia el dentro de la tecnología, podemos ver la vida desde una perspectiva totalmente distinta. Y muchas veces no tenemos el poder de dar nuestra opinión por miedo. Uno, que hablábamos de que el miedo es el poder más grande, pero en sí es más como ese miedo de que no vas a tener una respuesta concreta, sino yo soy el que te estoy enseñando y ya, ¿sí? Si te gusta bien, si no también.
¿sí? Entonces ahorita estamos en un mundo en donde la sociedad o la gente que probablemente no se ha adaptado totalmente al cambio, que creen que usar un celular ya es adaptarse al cambio, pero pues realmente el escuchar al otro, ¿sí? Que es más hacia tu pensamiento, ¿cómo podríamos hacer llegar a esas personas a tener ese nivel? ¿O sería reemplazarlas realmente? Mira, de hecho, el quid del asunto de la conversación de hoy es esa, porque es que hoy tú me lo planteas, Brian, desde la perspectiva de los profesores de hoy, pero hoy ustedes van a ser los viejitos frente a las generaciones que vienen. La gran capacidad que hay hoy es que hoy ya sí sabemos que el poder está en aprender, no en la educación por sí misma. Porque ¿qué pasa? Cuando uno se vuelve un aprendiz, tiene una posibilidad de adaptación mucho más rápida. Entonces, ¿qué ocurre hoy? Lo que está pasando en el mundo es que nosotros estamos cambiando el paradigma. Nosotros estamos frente a la próxima revolución del conocimiento. Estamos viviendo la próxima revolución del conocimiento, que no es lo que nosotros conocemos como la cuarta revolución, que entonces hay inteligencia artificial. No, es una verdadera revolución de conocimiento, es cuando eso llega a la cotidianidad, cuando la tecnología que se adquiere llega a la cotidianidad. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de la educación está diseñada hoy bajo el esquema del paradigma de la revolución industrial. De hecho, la revolución industrial, ¿qué trajo? Tiempos y movimientos. De hecho, tú que estudias administración, yo que soy profesora de administración y estudié administración, una de las cosas más profundas de la administración es la teoría científica, y todavía estudiamos la administración científica, que es una administración basada en los tiempos y los movimientos. Tiempos y movimientos, estandarización. La educación se estandarizó, es más, si tú me preguntas cómo se diseñan los currículos en las universidades del mundo, estamos más regulados, los rankings internacionales de universidades, todas tendemos a tener unos estándares. Y en el entretanto, la revolución del conocimiento es otra cosa. Algoritmos, personalización, flexibilidad, trayectoria, acceso a la tecnología, o sea, es otra dinámica completamente. Y fuera de eso, métele una disrupción como la que ocurrió hace 3 años, que fue la de, o hace 2 años, que fue la de llevar la inteligencia artificial a la cotidianidad, porque la inteligencia artificial es de 1950, 1960, pero lo que pasó hace 2 o 3 años es que se volvió parte de, ¿quién tiene aquí ChatGPT bajado en el celular? Pues, y el que no, bájelo, o sea, es parte ya de nuestro, ¿quién de nosotros no interactúa con chatbot todo el tiempo? Es más, uno dice, ay, que me ponga una personita de verdad, a ver si es algo más rápido, porque a veces no funciona igual de lo que estamos hablando. Entonces, estamos frente a un reto, y esto es lo que se llama la generación del paso. Nosotros somos como la generación que va a dar paso. No nos pidas tanto, probablemente no lo vamos a hacer suficientemente bien, porque nos toca rompernos en cómo hemos visto el mundo para poder crear otro mundo. Hoy al verdadero aprendiz, y por eso es que donde voy siempre digo, venga, no, aprendámoslo de manera distinta. ¿Qué tal si nos baseamos, a veces cuando tengo una reunión con profesores o en un entorno, desocupémonos todos y tratemos de ver si volviéramos a construir esto como lo volveríamos a construir? Por eso el verdadero poder, y por eso digamos que tenemos un montón de cosas para hacer con los profesores, pero muy seguramente lo que más tenemos que hacer es para lo que viene, porque en últimas, hoy, lo único que nosotros podemos garantizar es que en un escenario lleno de incertidumbres, de cambios súper rápidos, donde en 5 años el futuro de las cosas va a ser radicalmente distinta a la que nosotros estamos viendo, y esto empieza a ser mucho más rápido, lo que el mundo está pidiendo para ser transformado es gente con la capacidad de aprender rápido y cambiar rápido. Pero el que no sea capaz de montarse rápido, porque ustedes me dicen los jóvenes, pero a mí ¿qué me pasa? Nosotros en la universidad nosotros damos pensamiento computacional hoy en primer semestre para todos. Y nos dicen, ¿por qué? Pues por una sencilla razón, porque a veces nosotros creemos que porque sabemos manejar un celular, conocemos la complejidad del back de lo que pasa allí, y probablemente no. Necesito pensamiento complejo. Entonces lo que nos va a tocar es aprender y habilitarnos a eso. ¿Seremos capaces? La historia lo dirá. Seguramente vamos a acertar en un montón de cosas, vamos a tener limitantes en otras, pero al fin y al cabo lo que va a sobrevivir potentemente en el talento
De hecho, si tú me dices a mí, cuando vas a contratar a alguien, ¿qué es lo que más hoy buscan los presidentes de las compañías y de las organizaciones? Aprendices súper potentes. O sea, es más, a uno le dicen, no me importa si no lo sabe, yo lo enseño. Pero desde que tenga la capacidad y uno le vea el espíritu, no importa. Yo, por ejemplo, con la programación, pues le voy a enseñar un tipo de programación cuando en 2 años, cuando en 6 meses ya vamos a tener otro tipo de lenguaje de programación más rápido. Dice, no, pero lo que yo necesito es alguien que sea capaz de aprender a programar demasiado rápido. O sea capaz de aprender un nuevo método mucho más ágil. Ustedes tienen esa potencia. Hoy lo que nosotros estamos haciendo con los profesores es invitándolos a cambiar de paradigma. Me dice, venga, parémonos en el lugar del aprendiz y no en el lugar de la enseñanza. No nos pongamos en la lógica de yo enseño, sino venga, yo aprendo y vamos a aprender juntos de lo que estamos haciendo. Creo que eso nos va a permitir transformar. Y ustedes van a ser parte de eso, porque finalmente las revoluciones de conocimiento se demoran a veces un siglo en hacer esto. Nosotros, esto empezó desde 1950, 1960, lo que estamos viviendo hoy. O sea, ya vamos a casi ajustar 100 años, llevamos 80 años en este ejercicio de desarrollo de una nueva tecnología y todavía apenas estamos acostumbrándonos a ciertas cosas, digamos, digitales. ¿Qué va a pasar? Que seguramente cada vez va a ser más rápido. Ustedes los conocen como la generación digital, pero ustedes no son nativos digitales. ¿Por qué? Porque ni sus papás, ni sus profesores, ni sus contextos fueron digitales desde el comienzo. Probablemente los hijos de sus hijos o sus hijos van a tener contextos más digitales. En el entretanto, esta generación de transición, que es la que nos tocó a nosotros, nos toca prepararnos para las generaciones futuras. Y el legado más grande que le podemos dejar a esa generación futura es reivindicar el poder humano del aprendizaje, para que efectivamente nos demos cuenta que sea la que sea la tecnología llamada educación, que seguramente en 10 años va a ser radicalmente distinta a la de hoy, seamos capaces de adaptarnos rápido. O sea, la palabra es justamente adaptarnos rápido para poder hacer ese giraje. ¿Cuál fue y cómo fue el proceso del vacío que tuvieron que atravesar los docentes que están hoy en la universidad para el cambio del pensum al que nos vamos a tener que enfrentar el próximo semestre? Porque al menos nosotros como futuros comunicadores nos vimos afectados en la homologación de muchas materias que a mi perspectiva eran fundamentales y que van a desaparecer, que sé que no es seguro, pero me intriga mucho saber qué proceso y cómo fue que los llevó hasta allá. Súper. ¿Por qué? Porque el cambio de pensum de uno a otro es pasar de lo disciplinar al modelo de aprendizaje activo. En el segundo modelo, la disciplina pesa, pero no es lo más relevante. ¿Por qué? Porque la disciplina va a variar y no sabemos ni siquiera en 5 años, puede que sea otra sustancialmente distinta. Entonces, lo más importante era dejar el espacio a la creación, a los proyectos, a los retos, a los procesos. Entonces, la carga ya no era tanto si tú sabes mucho de unos temas, sino el abordaje de cómo aprendes esos temas. Entonces, cuando el equipo, no solo de comunicación, sino de toda la universidad, porque la universidad terminó el año pasado toda la transformación curricular. El principio de la transformación curricular era pasar de un currículo disciplinar, o sea, donde lo importante eran los temas, ¿qué es un núcleo disciplinar? Lo importante es la disciplina, o sea, el tema. Saber del tema 1, el tema 2, el tema 3, el tema 4. A un modelo en el cual los temas son importantes, pero no son lo más importante, porque sabemos que los temas en cuestión de unos años van a ser otros. Entonces usted se va a volver experto en una cosa que en 2 años va a ser otra cosa completamente distinta. Entonces nosotros no necesitamos que tú seas experto en ese tema, lo que necesitamos es que seas experto en cómo abordas ese tema o múltiples temas que te aparezcan después. Entonces el segundo currículo no está tan concentrado en los temas, sino en las formas de aprendizaje, justamente de lo que hemos estado hablando hoy. De tal manera que, por ejemplo, piensen en comunicación. Ustedes están hoy pasando por una alteración de formas de la comunicación absurda. O sea, hoy como se están desarrollando, claro, ustedes tienen unas nociones básicas,
la teoría de la imagen, la teoría de la comunicación, o sea, hay cosas que siguen siendo fundamentales, pero muchas de las disciplinas temáticas van a estar variando en cuestión de nada. Entonces, lo que más necesitamos es que ustedes estén activos a un aprendizaje donde puedan trabajar retos, proyectos, dedicarse a otros asuntos que habiliten su capacidad de creación más que el dominio de ciertos temas que no sabemos si esos temas van a ser vigentes. Entonces, uno hoy dice, y nos pasa con todos, el administrador que dice, pero ¿cómo es que me quitaron la materia de tal cosa que era fundamental? Los de derecho, pero es que esa materia de tal contratos tal era vital. Entonces decimos, mire, los temas hoy están al acceso de todo, es más, póngalo a una inteligencia artificial, se los da rapidísimo. Ellos deben dominar dos capacidades fundamentales, el conocimiento básico, o sea, por ejemplo, el dominio del lenguaje, el dominio de la lógica, conocer las estructuras básicas generales y luego potenciar muchísimo más la posibilidad de resolución de problemas y prácticas constantes que los temas en sí. Entonces, lo que tú estás viendo es más una pregunta distinta. La pregunta no fueron los temas, la pregunta fue el modelo. Lo que cambiaba sustancialmente era un currículo basado en retos, en problemas y en solución mucho más activo, que para poder tener tiempo para eso había que sacrificar algunas áreas de temáticas, pero no te preocupe tanto eso, porque de nuevo, si a mí me preguntas si yo hoy administro con las lógicas de la administración de los temas que estudié, yo te voy a decir, eso para mí era lo de menos. Lo demás lo aprendí cuando me lo enseñó la universidad a aprender a hacerlo. Por eso nosotros en EAFIT somos tan fuertes en grupos estudiantiles y yo siempre desde el primer momento les digo, ojo, métanse a actividades, hagan proyectos, porque lo que necesitamos es que ustedes desarrollen sus competencias. El conocimiento de los temas específicos hoy pueden ser tan importantes esos como otros y puede que en 5 años sean distintos. Entonces el vacío fértil en la construcción de los programas fue cambiar el paradigma de los profesores porque eso fue durísimo, los profesores tampoco querían renunciar a sus temas. O sea, imagínate un profesor defendiendo, yo lo que sé y lo que voy a enseñar es este tema, ¿cómo me lo van a quitar? Si este es el tema más relevante y más importante que hay. Era renunciar a la pregunta por el tema para priorizar el asunto del modelo, para desarrollar capacidades y competencias en los estudiantes que los habiliten para inclusive temáticas que hoy no sabemos que van a tener. Ese fue como el principio del vacío, una pregunta completamente distinta. No era cómo paso del tema A al tema B, sino cómo paso de enseñar por temas a enseñar por problemas y por retos. Y en eso habilitar al estudiante desde otra perspectiva. Yo quiero cerrar esta conversación tal vez con las conclusiones que me quedó de este diálogo que hemos tenido. Y es primero, tal vez el más importante, es que el aprendizaje es una conversación, es un diálogo. Hemos aprendido a medida que hemos conversado. Y hay un rol importante en el estudiante y también en el profesor, y es una conversación permanente entre ambos. Y tal vez lo que creo es que eso que ustedes destacan, el aprendizaje que es constante, el aprendizaje al que no le debemos tener miedo, las emociones, las capacidades, traigámoslas al corazón de nosotros y activemos el aprendiz que hay en nosotros. No pidamos que el aprendiz sea el otro, el aprendiz es uno. Finalmente, un profesor y un estudiante lo que tienen es una conversación de aprendizaje. Entonces, que este sea un escenario para recuperar el aprendiz que llevamos adentro.